Mi nombre es Martín Reti Soto. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula 220-224-16. El nombre del módulo, Derecho Procesal Penal. Nombre del reto, ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Nombre del asesor, maestro Marco Eduardo Padilla Martínez. La fecha de elaboración, 4 de julio del 2024. De acuerdo a lo señalado por el autor Máximo Langer, la ola de reformas procesales penales latinoamericanas no es meramente un contraejemplo a los modelos existentes, sino que constituye la base para un nuevo modelo teórico que este trabajo introduce. Este trabajo está organizado en 3 partes. La sección 1 articula el concepto de disfunción desde la periferia y explica los subtipos de este fenómeno, así como por qué y cómo ocurre. La sección 2 ubica las reformas procesales penales dentro de la historia del proceso penal latinoamericano, describe los orígenes intelectuales y el contenido de las reformas, y explica los principales factores detrás de la ola de reformas. La sección 2 también explica el concepto de red de expertos activistas y describe cómo difiere de las 3 principales categorías teóricas existentes sobre redes. La sección 3 explica cómo las reformas pueden ser caracterizadas como un caso de disfunción desde la periferia, y refuta un número de posibles cuestionamientos a esta caracterización. 1. Difusión desde la periferia. La mayoría de las descripciones y teorías sobre el trasplante legales y la difusión de leyes, normas y políticas públicas a través de países enfatizan 2 modos diferentes mediante los cuales la difusión puede ocurrir. El primer grupo de descripciones y teorías enfatiza no la direccionalidad geográfica, sino temas, procesos e incentivos comunes que estados y actores domésticos enfrentan y que pueden llevarlos a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. Estas teorías proponen distintos mecanismos mediante los cuales este tipo de difusión puede ocurrir. La teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales enfatizan la idea que los estados pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas similares en respuesta a problemas, procesos políticos y sociales o estímulos externos similares. Análisis de la elección racional de la política doméstica argumenta que las leyes, normas y políticas públicas pueden difundirse entre estados si éstas benefician los intereses de grupos poderosos dentro de cada país. La difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen problemas, procesos políticos y sociales comunes y shocks externos comunes. Otros factores que también pueden contribuir incluyen imposición, presiones e incentivos externos, emulación, los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas, campañas de redes transnacionales. Dado que muchos de estos factores también juegan un rol en los otros 2 modelos de difusión, las contribuciones de las teorías y descripciones citadas al comienzo de esta sección proveen herramientas teóricas para el estudio de la difusión desde la periferia. Los códigos inquisitivos latinoamericanos, la principal legislación procesal penal para Hispanoamérica durante el periodo colonial, fueron las 7 partidas que consistían en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho, 19 contempladas en 1265 durante el reinado de Alfonso I. Su libro 3 regulaba las cuestiones procesales,
cuando la mayoría de los estados de América Latina se convirtieron en entidades independientes entre las décadas de 1810 y 1830. La discusión sobre qué tipo de constituciones y leyes debían adoptar fue central para sus procesos de construcción como estados y naciones. En el caso del proceso penal, la discusión se centró en parte sobre si los estados latinoamericanos debían sumarse a la ola de reformas procesales penales europeas del siglo XIX, o bien debían adoptar los modelos españoles que habían prevalecido durante el periodo colonial a sus nuevas realidades políticas. Algunos códigos del continente europeo se rigieron por los códigos inquisitivos del sistema Hispanoamérica, tomándolos como base para su formulación de sus códigos, donde estableció una investigación preliminar secreta y escrita en la cual el imputado tenía derechos muy limitados. Sin embargo, inspirado por el modelo inglés, también incorporó un juicio oral y publicó ante un jurado. La actual ola de códigos acusatorios durante el siglo XX, muchos países de América Latina modificaron sus códigos originales e incluso aprobaron nuevos códigos. Sin embargo, casi ninguno de ellos cambió la estructura procesal penal inquisitiva básica descrita en la sección previa. Pero esta situación cambió durante los últimos 15 años, en los cuales 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. Para demostrar la permisibilidad de los estándares de derechos humanos existentes y para fortalecer sus argumentos en favor de la reforma procesal penal, los miembros de la red presentaron definiciones del debido proceso, mostraron el alto porcentaje de personas en prisión preventiva y argumentaron que la duración de la prisión preventiva en la región era irrazonablemente larga. Un segundo tema de creciente preocupación en América Latina, especialmente en los 90, fueron las crecientes tasas delictivas, sean reales o percibidas. Los datos disponibles indican que las tasas delictivas en América Latina eran superiores a los de casi toda otra región en el mundo y que se incrementaron desde los 80 hasta mediados de los 90. La preocupación pública sobre el delito ha subido sustancialmente o se ha mantenido estable en un número de países latinoamericanos, incluso después de mediados de los 90. Esta preocupación por el delito colocó a la eficiencia del sistema de justicia penal en la agenda de muchos gobiernos latinoamericanos y abrió ventanas para políticas públicas, para reformadores, proponiendo la adopción de códigos acusatorios. En resumen, lo que distingue a los dos códigos en sí es que el código inquisitivo, el imputado tenía sus derechos muy limitados en cuestión de su defensa, y el código acusatorio se creó para que el imputado tenga más recursos para su defensa y protección de sus derechos jurídicos. Los actores internacionales influyeron como modelos para las reformas jurídicas en América Latina, tomándolos como base en sus reformas procesales penales de sus países y adecuándolos en sus reformas internas de cada país de Latinoamérica. En mi opinión, la relación que encontré es que se trata de buscar una solución adecuada para resolver los problemas que nos aquejan día con día en nuestra sociedad, reformando constantemente las leyes jurídicas que nos rigen en nuestra sociedad para tener una mayor certeza jurídica de defensa de los derechos de cada persona.